Importancia de la enseñanza de la doctrina cristiana. El mal moderno de la apostasía de las naciones no es algo que venga de hoy, sino que echa sus raíces mucho tiempo atrás. Podríamos señalar como causa principal, al menos externamente, la conjuración contra Dios, la Iglesia y la vida cristiana, que comenzaba en las ideas del llamado Renacimiento, prosiguió luego con la Reforma Protestante y luego a la Revolución Francesa. Desde entonces, la causa de la religión no ha hecho más que retroceder y verse sumida en un abismo cada vez mayor. Primero, la ignorancia de la religión, causa de la moderna apostasía de las almas. El Papa Pío X, en su encíclica Servo Nimis, del 15 de abril de 1905, queriendo indagar las causas y razones internas del mal que padecía la religión cristiana, señalaba determinadamente uno y solo uno: la ignorancia de las cosas religiosas por parte de los fieles cristianos. Así decía: sin proscribir, venerables hermanos, el parecer y juicio de otros, somos del número de los que piensan que la actual depresión y debilidad de las almas, de que resultan los mayores males, proviene principalmente de la ignorancia de las cosas divinas. Esta opinión concuerda enteramente con lo que Dios mismo declaró por su profeta Oseas: no hay en la tierra ciencia de Dios. La maldición y la mentira, el homicidio, el robo, el adulterio, todo lo inundan, y la sangre sobre la sangre se ha derramado. Por eso caerán el llanto y la miseria sobre la tierra y todos los que la habitan. Oseas, capítulo 4. Este mal, señala el Santo Pontífice, está por una parte extendidísimo en el pueblo cristiano, y por otra parte no es propio solo de las clases humildes, sino también de las reputadas por cultas e instruidas. Cuán comunes y fundados son, por desgracia, los lamentos de que existe hoy un crecido número de personas en el pueblo cristiano que viven en una ignorancia de las cosas que se han de conocer para conseguir la salvación eterna. Y al decir pueblo cristiano, no nos referimos solamente a la plebe, esto es, a aquellos hombres de las clases más humildes a quienes se excusa con frecuencia el hecho de hallarse sometidos a dueños exigentes, y que apenas pueden ocuparse de sí mismo y de su descanso, sino también y principalmente hablamos de aquellos a quienes no falta entendimiento ni cultura, y hasta se hallan adornados de una gran erudición profana, pero que, en lo tocante a la religión, viven temeraria e imprudentemente. San Pío X, a continuación, enumera detalladamente las verdades comúnmente ignoradas por los fieles, incluyendo en la lista aún aquellas verdades cuyo desconocimiento difícilmente habríamos atribuido a quien profesa el nombre de católico. Dice: difícil sería ponderar cuán espesas son las tinieblas que con frecuencia los envuelven. Lo que es más triste, la tranquilidad con que permanecen en ellas, para nada se preocupan de Dios, soberano autor y moderador de todas las cosas, y de la sabiduría y fe cristiana. Así, nada saben de la encarnación del Verbo de Dios, ni de la redención por él llevada a cabo, nada saben de la gracia, el principal medio para la eterna salvación, nada del sacrificio augusto, ni de los sacramentos, por los cuales conseguimos y conservamos la gracia. En cuanto al pecado, no conocen ni su malicia ni su fealdad, de suerte que no ponen el menor empeño en evitarlo, ni en lograr su perdón, y así llegan a los últimos momentos de su vida, en el que el sacerdote, por no perder la esperanza de su salvación,
les enseña sumariamente la religión, en vez de emplearlo según convendría en excitarlos a actos de caridad. Y esto, si no sucede, por desgracia, con demasiada frecuencia, que el moribundo sea de tan culpable ignorancia que considere inútil el auxilio del sacerdote y crea que puede traspasar tranquilamente los umbrales de la eternidad sin haber satisfecho a Dios por sus pecados, por lo cual nuestro predecesor, Benedicto XIV, escribió justamente: afirmamos que una gran parte de los que se condenan llegan a esta perpetua desgracia por la ignorancia de los misterios de la fe, que es necesario conocer y creer para conseguir la felicidad eterna. El resultado de esta ignorancia es, inevitablemente, la invasión del pecado y la corrupción total de las costumbres cristianas. Dice: siendo esto así, venerables hermanos, ¿qué tiene de sorprendente que la corrupción de las costumbres y su depravación sean tan grandes y crezcan diariamente no sólo en las naciones bárbaras, sino aún en los mismos pueblos que llevan el nombre de cristianos? Con razón decía el apóstol San Pablo, escribiendo a los de Efeso: la fornicación y toda inmundicia y la avaricia ni de nombre deben conocerse entre vosotros, como cumple a los santos, ni tampoco palabras torpes ni truhanerías. Como fundamento de este pudor y santidad con que se moderan las pasiones, puso la ciencia de las cosas divinas. Mirad, hermanos, con cuánta cautela debéis andar, no como ignorantes, sino como sabios. No seáis, pues, imprudentes, si no sabed primero la voluntad de Dios. Carta a los Efesios, capítulo 5. Segundo, la deficiente formación en la doctrina cristiana. El Santo Papa sigue luego indagando a qué se debe esta ignorancia tan general entre los fieles y encuentra la causa justamente en la carencia de una buena formación de doctrina cristiana. Y dice: si es cosa vana esperar cosecha en la tierra no sembrada, ¿cómo esperar generaciones adornadas de buenas obras si oportunamente no fueron instruidas en la doctrina cristiana? De donde concluimos justamente que si la fe languidece en nuestros días hasta parecer casi muerta en una gran mayoría, es que se ha cumplido descuidadamente o se ha omitido del todo la obligación de enseñar las verdades contenidas en el catecismo. Inútil sería decir como excusa que la fe es dada gratuitamente y conferida a cada uno en el bautismo, porque, aunque todos los bautizados en Jesucristo fuimos enriquecidos con el hábito de la fe, esta divina semilla no llega a crecer y a echar grandes ramas. San Marcos capítulo 4. Si queda abandonada a sí mismo y como por nativa virtud. Tiene el hombre desde que nace facultad de entender, mas esta facultad necesita de la palabra materna para convertirse en acto, como suele decirse. También el hombre cristiano, al renacer por el agua y el Espíritu Santo, trae como germen, pero necesita la enseñanza de la Iglesia, para que esa fe pueda nutrirse, crecer y dar fruto. Por eso escribía el apóstol: la fe entra por el oído, y el oír depende de la predicación de la palabra de Cristo. Y para mostrar la necesidad de la enseñanza, añadió: ¿cómo irán a hablar si no se les predica? Carta a los Romanos, capítulo 10. No quiere eso decir que la deficiente formación en las verdades de la doctrina cristiana sea toda la razón y tenga toda la culpa de la apostasía moderna de las almas, pero no es menos cierto que de haber estado ellas mejor instruidas, habrían encontrado en dicha instrucción una importante preservación contra la ignorancia de la propia fe
y por ende contra la perversión de costumbres. Dice de nuevo: lejos estamos de afirmar que la malicia del alma y la corrupción de las costumbres no puedan coexistir con la ciencia de la religión. Pluguiese a Dios que los hechos demostrasen lo contrario. Pero entendemos que cuando al espíritu lo envuelven las espesas tinieblas de la ignorancia, no pueden darse ni la rectitud, ni la voluntad, ni las buenas costumbres. Pues si caminando con los ojos abiertos puede apartarse el hombre del buen camino, el que padece de ceguera está en peligro cierto de desviarse. Añade que en quien no está enteramente apagada la antorcha de la fe, todavía queda esperanzas de que se enmiende y sane la corrupción de costumbres. Mas cuando la ignorancia se junta a la depravación, ya es casi imposible el remedio y sólo queda abierto el camino de la ruina. Tercero, remedio contra tales males: la instrucción firme y sólida de la fe. Por lo tanto, el remedio específico de los males presentes se encuentra en la instrucción cristiana de las almas, y esta enseñanza de la divina ley la esperan los fieles de los sacerdotes, y más especialmente, señala el Papa San Pío X, de aquellos que tienen a su cargo o como por contrato la cura de las almas. Dice: este gravísimo deber corresponde a los pastores de las almas. Efectivamente se hallan obligados por mandato del mismo Cristo a conocer y apacentar las ovejas que les están encomendadas. Apacentar es, ante todo, adoctrinar. Os daré pastores según mi corazón, que os apacentarán con la ciencia y con la doctrina. Jeremías capítulo 3. Así habla Jeremías, inspirado por Dios, y por ello, decía también el apóstol San Pablo, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar. Carta a los Corintios, capítulo 1. Advirtiendo así que el principal ministerio de cuantos ejercen de alguna manera el gobierno de la Iglesia consiste en instruir a los fieles en las cosas sagradas, por lo cual el Sacrosanto Concilio de Trento, hablando de los pastores de almas, declara que la primera y mayor de sus obligaciones es la de enseñar al pueblo cristiano. Dispone en consecuencia que por lo menos los domingos y las fiestas solemnes den al pueblo instrucción religiosa. Añade el concilio que además están obligados, al menos los domingos y días de fiesta, a enseñar a los niños, por sí o por otros, las verdades de fe. Pues bien, de la idea de asegurar la instrucción que todo sacerdote debe a sus fieles, ha nacido esta idea de presentar en forma sencilla una verdad de nuestra fe, de manera más variada posible y desde los distintos aparatos de la doctrina cristiana. Esta hojita pretende, pues, ser bocanada de aire fresco para la fe de cada uno de los fieles, una migaja de pan que se reparte para que no le falte el pan a los pequeñuelos, un medio fácil a su alcance de ilustrar su fe como viene a su condición de cristiano, un medio de difundir esta nuestra fe. Gran parte de los que se condenan llegan a esta perpetua desgracia por la ignorancia de los misterios de la fe que deben conocer y creer para conseguir la felicidad eterna.